Hoy vamos a conversar en este rato con el abogado Juan Pablo Riveros. Él es el abogado bogotano que ha tomado como suya la causa de defensa del interés ciudadano en el caso Confenalco Valle. ¿Por qué Confenalco Valle? Porque ustedes recordarán que en octubre del 2014 la revista Semana publicó un reportaje en el que daba cuenta y razón de lo que llamó graves irregularidades en la caja de compensación Confenalco Valle. En esas irregularidades que denunciaba, mostraba que habían cerca de 15.000 millones de pesos que parecían tener graves indicios de manejos inadecuados o incluso dolosos, porque parte de este dinero se le había entregado como bonificaciones sin sustentación a altos ejecutivos de la caja. Otra parte importante de los recursos se le habían entregado a empresas vinculadas a altos ejecutivos de la caja y a algunas empresas incluso de fachada. Adicionalmente a esto, se presentaban irregularidades en el manejo de las cuentas contables de la caja, por cuanto, por lo menos en el caso del manejo de los fondos de destinación específica, puesto que la caja maneja recursos del subsidio familiar, estos recursos, en lugar de ir a cuentas especiales donde se pudiera rastrear transparentemente su entrada y su salida, iban a una cuenta común que hacía muy dispendioso el rastreo del uso y el destino de los recursos. Estos y otros temas fueron tocados en su momento y todo arrancaba o iniciaba en la denuncia que un auditor de nombre Juvenal Andrade, que trabajó en la caja no por 6 meses, sino por 13 años, desde el 99 hasta el 2013, hizo a las autoridades correspondientes. Felice Grimoldi, el director ejecutivo de la caja, ha contestado a algunos medios que lo han confrontado, diciendo que el señor Juvenal se lo despidió porque pues habían causas laborales para que así fuera. Pero hoy aquí vamos a hablar con el abogado Juan Pablo Riveros, puesto que él nos muestra documentos que nos parecen muy graves y nosotros como canal ciudadano, como canal metropolitano, consideramos que es nuestro deber mostrar lo que el poder muchas veces no le interesa que se muestre. Y aquí vamos a hablar de este tema. Doctor Juan Pablo, ¿en dónde arranca el problema de la caja de compensación? Dígamelo en una frase concreta y completa. ¿Cuál es el problema, irregularidad o delito que usted está acusando? José Alberto, que hay un genuino carrusel con el manejo de los aportes del subsidio familiar que generan los empresarios afiliados a esta caja. Esa es una descripción general de la cual se desprenden una cantidad de conductas que están evidenciadas y siendo objeto de investigación por ¿Usted habla de carrusel? Sí, es una descripción ajustada a esa. Cuando usted dice carrusel, ¿quiere decir que hay un grupo de personas que hacen parte de un movimiento de dineros y hay un grupo de destinatarios de esos dineros? Sí, señor, así es. En la caja, la dirección de la caja ha tolerado y ha prohijado una generación de beneficios para un reducido grupo de directivos y ha tolerado y ha permitido la ejecución de unas conductas perfectamente ajenas a la ley. Si yo le pregunto como lego en el tema, porque no soy abogado y además soy solo periodista en este caso, y ciudadano interesado obviamente en la situación, ¿por qué se presume que hay irregularidades en el manejo de dineros que tengan que ver con ejecutivos de la caja si es una empresa que maneja unos fondos que, si bien es cierto, tienen sustento en una ley, son fondos del sector privado que llegan a manejarlos por una caja de compensación que entiendo yo también se maneja como empresa del sector privado? Es una pregunta muy acertada. El origen de los fondos del subsidio familiar evidentemente es privado, es el 4% de la nómina de los empresarios afiliados.
pero la Corte Constitucional lo ha dicho muy claro, son unos recursos con una naturaleza parafiscal, afectos a los objetivos y propósitos del Sistema General de Seguridad Social. Entonces, la alta reglamentación que tiene el sector del subsidio familiar implica que del caudal de recursos, del 100% de los recursos, las cajas pueden disponer de un 8% para sus gastos de administración. El restante 92% es lo que el profesor Mockus llamaba recursos sagrados, que tienen que canalizarse, manejarse. ¿Un 8% dice usted? El 8% para administración y el 92% tiene unas destinaciones específicamente previstas en la ley y son dineros que deben manejarse con observancia de unas normas perfectamente claras y sumamente estrictas. Y en este momento, ya ha pasado prácticamente año y medio, casi 2 años de esa denuncia que hizo el auditor Juvenal Andrade, ¿usted ha encontrado mérito probatorio para adelantar este caso? Total, ante sí, la señor. Fiscalía y ante... Total, y ahí, como se diría popularmente, no lo digo yo, lo dice la Superintendencia de Subsidio Familiar, lo dice la Contraloría General de la República, lo dice la Procuraduría General de la Nación, lo está investigando la Fiscalía General y a temas afines a la actividad irregular de Confenalco lo ha dicho la Superintendencia Nacional de Salud, que en una resolución del mes pasado dice que Confenalco estaba prestando servicios en el Cauca sin autorización y le autoriza a retirarse de un importante número de municipios en el departamento del Valle como prestador de servicios de salud a través de la EPS. ¿Podrían pensar los televidentes que están escuchándolo y viéndolo usted, que entonces ese anuncio de que Confenalco se va de 5 municipios, 3 del Valle y 2 del Cauca, la EPS de Confenalco, es un coletazo de esta crisis generada en octubre o denunciada en octubre del 2014? Es evidente que el mal manejo de los recursos de Confenalco, en primer lugar, la tiene abocada a una situación financiera comprometida, como lo han dicho las autoridades, no lo digo yo, eso es evidente. Y eso, con seguridad, ha influido en el estado general de las finanzas de la Caja, y se nos ha dicho públicamente que no, que era una operación deficitaria y que era una operación muy complicada, que había municipios donde había un afiliado y que eso no se justificaba, pero la percepción de descontento general que hay en el Valle sobre esa materia es muy grande, sobre el tema salud. La gente está indispuesta, se siente mal atendida y ha habido protestas públicas. Ahora, la Superintendencia de Salud dice en su resolución que Confenalco EPS está operando sin autorización en el departamento del Cauca y genera el retiro de esa EPS de todo el departamento. Confenalco dice que ha pedido autorización para retirarse de 5 municipios del Valle, pero la resolución habla de 39 municipios del Valle. Y para hablar en cifras concretas, aquí hay que movilizar por orden de la Superintendencia Nacional de Salud a 79.000 afiliados de Cauca y del Valle. Hay que moverlos y hay que adscribirlos a otras EPS porque Confenalco ha pedido que se le libere de prestar esos servicios. Ellos dicen que ahí hay un error. El Superintendente Nacional de Salud le dijo al periodista Félix de Bedut, ahí no hay error, ahí se va a generar un plan de pagos, no hay que intranquilizarse, los afiliados deben estar tranquilos, pueden estar tranquilos, y estamos esperando que la superintendencia, al decir de Confenalco, revoque esa decisión y diga, me equivoqué en 34 municipios y solo son 5. Pero por el momento, hasta donde mi conocimiento llega, esta resolución, la número 432 del 6 de abril de 2015, dice lo que le estoy refiriendo. O sea, de hace un mes y medio. Sí, señor. Está ordenando que se haya de 39 municipios. Del Valle y que se retire del Cauca. Y que movilice 79.000 afiliados de los 2 departamentos, los adscriba a otras EPS y genere un plan de pagos por los servicios que ya estaban autorizados para esa masa crítica de afiliados que se tienen que movilizar a otras EPS. Vuelvo a preguntarle, doctor Riveros, pero entonces esta crisis de la EPS, que es una empresa de la Caja de Compensación, Confenalco, ¿tiene que ver con el problema que se descubrió en octubre del 2014?
Pues Confenal pues un ente económico único, no puede hacerlo de otra manera, y seguramente la mala salud de sus finanzas, producto de los malos manejos de otros recursos como los del subsidio familiar, estén afectando esto. No tengo yo la posibilidad de entrar a vigilar esa contabilidad porque no soy autoridad. Las autoridades lo dirán y lo están investigando con mucho juicio. Habrá que esperar decisiones. Bueno, ahora debo hacerle una pregunta para que sea transparente su intervención y la nuestra frente a los televidentes y los internautas que nos pueden estar viendo. ¿Usted a quién representa? Es decir, ¿qué interés está representando Juan Pablo Riveros? ¿El de una persona, el de algunas empresas de Confenalco, el de alguna entidad del sector público? ¿Quiénes están solicitándole a Juan Pablo Riveros: tome usted esta situación y póngase a rastrearla y haga las acusaciones formales? Usted lo dijo, José Alberto, hace unos minutos de una manera muy afortunada. Yo soy vocero de Juvenal Andrade, porque conocí de la denuncia de Semana, tomé interés en el caso y pude conocerlo finalmente y entender el alcance de sus denuncias y de sus hallazgos. Y yo lo represento a él en donde lo puedo representar, porque es bueno aclarar, porque me parece muy importante que en esto haya total claridad, que la investigación de la Contraloría General de la República se genera por una denuncia que hizo el señor Andrade. La investigación de la Procuraduría General de la Nación se inicia de oficio por el Procurador General de la Nación a partir de las publicaciones de Semana en octubre de 2014. Los casos de que conoce la Fiscalía, en cuanto es investigado Confenalco, provienen de una denuncia formulada por el señor Andrade, no por mí, a quien yo no conocía en ese momento. Yo lo voy a representar en el ámbito del derecho laboral, en la reclamación a que tiene derecho por el despido injusto, y en cuanto escenario yo deba representarlo y requiera de una representación, voy a representarlo. Pero además, sí me he hecho vocero y he hecho causa mía de esta situación porque es aberrante, es insultante para el empresariado del Valle del Cauca y es insultante para la comunidad y para la sociedad vallecaucana. Entonces yo tengo derecho y tengo una obligación de cumplir una función social como abogado. Aquí llevo mi tarjeta profesional de abogado, yo tengo esa obligación y la estoy cumpliendo con mucha satisfacción porque veo que las autoridades sí quieren llegar a la verdad real de estos asuntos. Ese es mi interés. Usted acaba de decir, porque veo que las autoridades sí quieren llegar a la verdad real de estos asuntos. ¿Eso es así? Porque es que a veces uno como ciudadano queda con el sabor cuasi amargo en la boca de que pareciera ser que los altos poderes cierran los ojos, miran para otro lado, hagámonos pasito, dejemos eso así, y entonces hay un escándalo mediático que dura un mes, 15 días, 2 meses, y después se va camando hasta que a todos se nos olvida lo que pasó. Pues yo le quiero decir, pues las autoridades judiciales se pronuncian con sentencias, las autoridades administrativas con resoluciones, actos administrativos, que los estamos esperando. Pero sí tengo que decir y ser muy claro en que en mi personal opinión, según mis estudios y mis análisis de los documentos, las investigaciones avanzan. Este es un país, por ejemplo, en el ámbito de la Fiscalía, en donde hay tantas cosas que investigar, pero se está investigando. Allá va el CTI, hace las comprobaciones, busca los documentos y esperaremos. Habrá que esperar resultados. La Procuraduría ha iniciado y ya está por concluir un juicio disciplinario en contra del señor Grimoldi. El fallo se emitirá el 12 de junio y se ha actuado con toda celeridad, con todo respeto a las garantías de defensa del investigado en este caso, pero con mucho rigor. La Contraloría General de la República, pues hombre, emite un informe final de abril de 2015 también, que es, y permítame la expresión, es abracadabrante lo que se dice ahí. A ver, explíquenos. ¿Por qué? No, es que esto sí es bueno, empecemos por decir que la Contraloría genera una compulsa de copias, de nuevo a la Fiscalía, de nuevo a la Procuraduría y de nuevo a la Superintendencia del Subsidio Familiar. Y esto es de ahora, de abril. Esto es de abril, el señor Andrade recibió de notificación de este informe hace unos 12 días. Y como le digo, esto es iniciado por solicitud del señor Andrade,
y viene a contestarse mediante este informe que lleva por fecha abril de 2015, en donde la Contraloría, con mucho juicio, con mucha versación sobre este tema, que es un tema complejo además, emite un informe en donde se da cuenta de 10 hallazgos. ¿Cuáles son los más relevantes para los ciudadanos? Esto tiene un cierto grado de complejidad, pero que, por ejemplo, voy a decirle, los backups de auditoría se mantienen por 8 días y después se borran. Hágame usted el favor, ¿quién hace una labor de control con backups de la información crítica que se borra a los 8 días? Hay un hallazgo fiscal por manipulación de salarios, de subsidios monetarios no cobrados. Esta es una conducta gravísima y se la explico. Al mejor estilo de Saludcop, Confenalco emite cheques para afiliados que no pueden o no tienen derecho a cobrar el subsidio monetario. Transcurre un mes, lo dice la Contraloría con mucha claridad en ese informe, y al mes de que haya sido dispuesto ese pago y el trabajador que no puede o no quiere o no tiene el derecho no lo reclame, pues debe volver al fondo de origen. Y no vuelve al fondo de origen, vuelve a capital de trabajo, vuelve a excedentes de la operación, lo llevan a lugares a donde no lo deben llevar. Entonces, ¿por qué le digo lo de Saludcop? Porque en Saludcop, si usted recuerda, y la opinión recuerda, el ente le genera unos cobros al FOSIGA y dice, es que yo tengo unos cheques ahí por 300.000 millones de pesos que no los han venido a cobrar, pero están en la caja fuerte. Y esa es la teoría que Confenalco ha ido a defender ante la Procuraduría y ante los entes. Dice, ¿yo qué culpa tengo que no vengan por los subsidios? Entonces este dinero no crece de nuevo al subsidio monetario, no vuelve a la base, no vuelve al origen, sino ese dinero pasa a su bolsillo. ¿Qué más le puedo decir yo? Se dice en este informe de la Contraloría de manera específica que no hay manual de contratación, no hay ningún seguimiento serio de los contratos. Y el señor Andrade ya lo había dicho, aquí hay contratos y soportes. Aquí hay el caso aberrante de un contrato de 280 viajes en bus para movilizar a la fuerza comercial de Confenalco y nadie nunca vio los buses. Y se pagaron 279 viajes, si no me falla la memoria. Aquí hay el caso de los ajiacos, que puede ser anecdótico, pero se compraron N ajiacos a 85.000 pesos y nadie se los tomó, José Alberto. Nadie los vio servir. Y hay miles de casos, cientos de casos, que apuntan en esa dirección. Y eso lo dijo Juvenal, le dijo, no hombre, que estás equivocado. Y ahora lo dicen las autoridades. Entonces sí resulta muy paradójico que Confenalco, que se niega a hablar públicamente, cuando habla dice, no, es que eso es una malquerencia de Juvenal Andrade. Pues es una malquerencia que la encuentran procedente la Superintendencia del Subsidio Familiar, la Contraloría General de la República, la Contraloría Regional del Valle, en donde hay una nulidad procesal, pero hay un hallazgo fiscal sumamente grave con los beneficios a directivos, y lo encuentra la Procuraduría, no de cualquier manera. Y excúseme para rematarle esta idea, la Procuraduría le ha formulado 5 cargos al señor Grimoldi de faltas gravísimas 4 y grave 1, cometidos a título de culpa gravísima 4 de ellos, y 1 a título de culpa grave. Entonces, tendría que ser muy poderoso y el dueño del Estado colombiano, el señor Andrade, para tener esos alcances que le atribuye Confenalco. No, son las autoridades las que han dicho lo que está pasando allá. Y ahí están los papeles. Entiendo que a raíz de estas denuncias que se presentaron en octubre del 2014, la superintendencia tomó como control de la caja de compensación. La caja está sometida a una vigilancia especial. Sí, señor. El 11 de diciembre de 2014, después de haber dicho la superintendencia que aquí no había ningún mérito para ejercer sus competencias frente a Confenalco, cuando así se lo solicitó el señor Andrade, oh sorpresa, volvió y emite la resolución 882 de esa fecha, que responde a un informe en donde se denuncian 54 hallazgos de mala, ineficiente y deficiente gestión de los recursos y de los procedimientos. Y adopta una medida cautelar de salvamento, que implica que aquí hay una comisión que hace un seguimiento de un plan de mejoramiento a que están obligados. Y la defensa de Confenalco, dice la Procuraduría, se fija
es que donde hay un plan de mejoramiento es porque hay que mejorar, pero no es porque haya nada malo. A nosotros lo único que nos cabe es ir mejorando, como dice la canción de Serrat. Pero nosotros, irregularidades, ¿cuáles? Diferencias de interpretación. Y la superintendencia ha avalado nuestros planes de mejoramiento. Podrá haberlos avalado. Esta es una medida de mucha trascendencia en el sector, porque es una intervención a título de una medida cautelar. Una medida cautelar, en esencia, es una medida de emergencia. Las cautelas son para las situaciones de emergencia, y así lo percibió la superintendencia. Hay una declaración muy elocuente ante la Procuraduría de la jefe de esta comisión que hace el seguimiento, en donde dice, es una contabilidad irregularmente llevada. ¿Por qué razón la Caja de Compensación puso denuncio penal contra Juvenal Andrade después de que salió? Ese es un tema muy importante. Confenalco sostiene que 3 de los informes de auditoría, los números 268, 300 y 301, habrían sido adulterados por Juvenal Andrade y habrían sido producidos después de su despido en marzo de 2013. Y concretamente se dice que los hizo y los ejecutó en septiembre de 2013. Por fortuna, desde el punto de vista de los sistemas y desde el punto de vista del cumplimiento de sus deberes como auditor, existen todas las evidencias que permiten desmentir esa especie sobre la cual descansa la denuncia por fraude procesal formulada contra el señor Andrade. Voy para Bogotá a recibir una experticia técnica de una firma de la más alta reputación que me permitirá demostrar ante la Fiscalía, para apoyar allí una solicitud de archivo de esa investigación, que no hay tal. Que la fecha de creación de esos informes es febrero de 2013, cuando el señor Andrade estaba adscrito como funcionario y auditor de Confenalco Valle de la Gente. Tengo que ganármelas, como le explicaba hace un momento. Yo necesito que las autoridades y la sociedad vallecaucana necesita que las autoridades emitan sus pronunciamientos. Yo voy a hacer esa petición con fundamento técnico, con fundamento fáctico. Aquí no hay absolutamente ninguna carta marcada, José Alberto. Veremos. Doctor Riveros, usted, por su formación y su experiencia profesional, entiende que este es un caso muy complejo, porque pues es una persona, en este caso Juvenal Andrade, quien ha generado una serie de acusaciones, y es una institución muy representativa del Valle del Cauca la que está siendo afectada con esas acusaciones. No hay, a juicio suyo, yo supongo que no, pero tengo que preguntarle, a juicio suyo, posibilidad alguna de que Juvenal Andrade esté haciendo u orquestando un proceso de acusaciones, algunas fundadas, otras infundadas, con el ánimo de retaliación, de hacerle daño a algunas personas de la caja, de hacerle daño a la caja, por lo que haya sucedido laboralmente con él al interior de la caja? ¿Existiría esa posibilidad? Esto lo digo porque es lo que ha dicho Felice Grimoldi, que es que este señor insubordinaba, que este señor alteraba documentos, que este señor era indisciplinado, que este señor inclusive después trabajó en la Contraloría. Eso también quisiera saber que usted nos explique. ¿Es verdad que Juvenal salió de Confenalco y después terminó trabajando en la Contraloría? Esto es para claridad de los televidentes y de la ciudadanía, porque nosotros no somos caja de resonancia de ningún interés de parte, y por lo tanto lo único que queremos es que la persona que está detrás del televisor, al frente del televisor, escuche la verdad de los hechos y que juzgue ella. Yo no soy juez ni fiscal, usted tampoco es juez ni fiscal, entonces hablemosle con claridad a la gente. Me parece muy pertinente. El estado de ánimo del señor Andrade por el trato que recibió, pues lo sabe él. Tampoco tengo la propiedad de saber cómo se sienta anímicamente. Pero mi estudio desde el punto de vista profesional de los documentos, los hallazgos, los documentos de soporte, las conductas y la reacción misma de Confenalco cuando ha sido provocado en los escenarios a los que ha tenido que acudir, me dan para concluir con absoluta tranquilidad: 1, que habla con la verdad; 2, que habla con pruebas. Pero digamos, aquí puede haber algo más
más elocuente aún, y es que las autoridades, y muy especialmente la Contraloría en ese informe de abril de 2015 que le mencionaba hace unos minutos, dicen, y en esto es procedente, es pertinente y tiene fundamento la denuncia del señor Andrade, en esos 10 hallazgos que le refería así a vuelo de pájaro hace unos minutos. Entonces, lo había dicho hace unos minutos, pero se lo repito, tendría que ser un hombre sumamente poderoso el señor Andrade para ir a venderle su malquerencia a la Procuraduría, a la Superintendencia, a la Contraloría. No, él puso unos hechos en conocimiento de esos entes y, como usted bien lo dice, este es un tema complejo, envuelve nociones de contabilidad, es una legislación grande, hay mucha disposición que regula las actividades de las cajas de compensación y del sector, y el debate es altamente técnico, y todas esas pruebas han pasado, de manera que, le repito, no sé de su estado anímico, porque no me corresponde saberlo, a nadie le gusta que le suceda lo que le sucedió, que buscando la verdad, buscando revelar la verdad y socializar esa verdad, se le diga, mira, estás equivocado, y luego se le acuda al expediente de que está insubordinando al personal. Le hago otra pregunta. El señor Juvenal Andrade trabajó en la caja desde el año 99, si es así, ¿no es cierto? Sí, señor, ese es mi Bueno, entendimiento. ¿él desde el principio trabajó como auditor? No, señor, él tiene una carrera inclusive muy bonita y en su casa están las pruebas de los merecimientos que encontró Confenalco a lo largo de su vida laboral allá. Él empezó siendo cajero en uno de los puntos de atención al público de Confenalco y fue haciendo una carrera de ascenso, y Confenalco lo acompañó a que se capacitara y lo apoyó para que se capacitara. Si hay algo en lo que los testigos que concurrieron a la Procuraduría Pero pare. son, como se dice en el lenguaje forense, contestes, es en reconocer las calidades, la capacidad profesional y humana de Juvenal. Él hizo una carrera de ascenso maravillosa. ¿En qué momento llegó a ser auditor? En el, me va a perdonar que no se lo puedo decir de memoria, pero creo que en el 2010. 2009 o 10. O sea, eso explicaría por qué las denuncias a las que él hace referencia solo se refieren a hechos irregulares a partir del 2009. Sí, señor, porque como las maniobras irregulares que aquí suceden son tan sofisticadas en su tipología, es porque un funcionario, un alto funcionario de Confenalco, Policía Juvenal, necesito que mire la conducta de otro funcionario que parece estar abusando de lo que aquí pomposamente se llama las cuentas de fidelización o de interacción, que son unas prebendas prohibidas en la ley que Confenalco le da a unos afiliados para retenerlos y a otros para atraerlos. Eso es la verdad monda y lironda de esto. Esos son las fidelizaciones y Confenalco las las hace. llamamos con el nombre castizo, sobornos. Eso podría tener un tecnicismo allí que no se lo podría explicar, pero es una conducta prohibida en la ley. Las cajas pueden fidelizar con servicios, no con dinero, ni con prebendas. Y aquí está probado que así ha sucedido, y en cuantías importantes. A ver, Para ese periodo no estamos hablando de menos de 10.000 millones de pesos en fidelizaciones indebidas. Seguimos aquí en nuestro programa Agenda Especial con Juan Pablo Riveros, abogado que ya dijimos está llevando la representación de Juvenal Andrade, auditor que fue despedido por Confenalco Valle en 2013, marzo del 2013. En marzo del 2013, y quien hizo una serie de graves denuncias que hoy tienen implicada a la Caja de Compensación en investigaciones con la Contraloría, con la Fiscalía, con la Procuraduría y con la Superintendencia Nacional de Salud. Estaba diciéndonos el doctor Riveros que uno de los hallazgos que se están revisando y haciendo la inspección es el referido a la fidelización, recursos por más de 10.000 millones de pesos que utilizaba la Caja de Compensación en el periodo analizado entre el 2009 y el 2012 para fidelizar, entre comillas, a empresas con el propósito de que no se fueran de la Caja de Compensación. Pero yo no entiendo cómo es que se fidelizaba. Yo quiero que el doctor Riveros nos explique a ustedes y a mí cómo es que hacía la Caja. Bien, José Alberto, sí es un poco técnico la conducta de explicar, es un poco difícil, pero es entendible. En ese manejo de unidad de caja
irregular e ilegal que se produce allí, los dineros van y vienen dentro de la caja de Confenalco de manera, lo repito, irregular. Y de ahí se apropian unas partidas para ir a lo que en el lenguaje que usan allá adentro se llaman las cuentas de fidelización o de interacción. Entonces, un funcionario o un delegado o un vocero de Confenalco Valle de la Gente va y le ofrece prebendas económicas a funcionarios de quienes depende la permanencia del afiliado en la caja de compensación. A ver, como quien dice, yo soy el jefe de recursos humanos de una farmacia o de una empresa de papelería o de una empresa de ferretería o de una empresa de servicios temporales o de un restaurante y estoy afiliado, tengo a los trabajadores de esta empresa afiliados a Confamiliar, Confenalco. Entonces viene usted como funcionario de Confenalco a decirme, venga, o yo insinúo, hombre, yo como que estoy aburrido con Confenalco, la gente tiene muchas quejas, como que nos queremos cambiar de caja. Entonces usted me hace un regalito económico para que yo detenga la salida de mi empresa de Confenalco. Eso es. O sea, y se le da un ropaje, lógico, se le da un ropaje de aparente legalidad, pero está claramente comprobado cuál es el destino de esos recursos. Entonces se va y se hace la fidelización o interacción. Y eso está prohibido por la ley, porque los fondos son dineros que tienen una destinación específica y un control rigurosísimo. Ahí no se puede perder una moneda de centavo partida por la mitad. El otro tema, la otra grave acusación que hay, es que se le entregaban recursos directos, bonificaciones, o mejor, hiperbonificaciones a la planta ejecutiva de Confenalco, comenzando por su director, así es, por don Felice Grimoldi. Las cuentas que mostró en su momento Juvenal Andrade y que salieron a la luz pública eran de 6.000 millones, creo yo, 6 o 7.000 millones de pesos en solo bonificaciones a la plantilla mayor, a los más altos ejecutivos de la caja de compensación. ¿Usted ha podido evidenciar y tiene prueba de que eso ha sido así? Así, pero es que mi mayor evidencia son las declaraciones del señor Grimoldi al diario El País de Cali. Sí, él las aceptó. Cuando se dio la publicación de semana, los periodistas de ese diario lo entrevistaron y él lo dijo, y ahí está escrito, no lo he dicho yo. Y sí, son bonificaciones que ellos han defendido, que pertenecen al 8%, en el cual son soberanos para administrar los recursos, pero lamentablemente las cifras no le dan. Cuando se hace una comparación juiciosa, que la tengo, no en este momento aquí, pero extractada de los informes del señor Andrade, se da cuenta y razón de que se gasta mucho más del 8% en la administración. Y se benefician unos pocos directivos pues con bonos como de la industria petrolera, haga de cuenta, o del sector financiero. Él mismo recibe, el señor Grimoldi mismo recibe y acepta haber recibido, y su disculpa es que eso fue autorizado por el Consejo Directivo, lo que mi padre decía, que descanse en paz, el amarrar perros con longaniza. Eso es lo que pasa. Así que como me lo autorizó mi Consejo Directivo, entonces yo tengo derecho. No, las cifras son elocuentes y son irrefutables. Se gasta más del 8%. Y por lo tanto esas bonificaciones están en el terreno de lo ilegal, no hay duda de eso. Cuando estalló el escándalo de Saludco, hace ya varios años, en Colombia, el presidente de Saludco, el señor Palacino, cuando se le acusaba de que había hecho una integración vertical, irregular también, y con propósitos de encubrimiento de operaciones que de otra manera no podrían ser evidentes, él argumentaba que era para mejorar la eficiencia de los servicios de Saludco a sus beneficiarios, que somos los ciudadanos que todos los días estamos buscando esos servicios de las cajas. En la caja Confenalco, la otra denuncia es que a través de empresas vinculadas a los altos ejecutivos se creó un sistema de integración vertical también, que era algo así como mi bolsillo derecho con mi bolsillo izquierdo. O sea que yo creaba empresas adscritas o contratistas de Saludco
que me hacían el trabajo de lavandería, el trabajo de transportes, el trabajo de comida, el trabajo de vigilancia, el trabajo de papelería, de uniformes, etcétera. ¿Qué nos puede explicar de eso? Bueno, tengo que hacer una precisión inicial que me parece apenas justa. Conozco Saludcop como lector de prensa, no tengo interés en ningún sentido y por lo tanto mi conocimiento viene de lo que se ha revelado públicamente. Y uno podría aventurar una tesis, que Saludcop era un operador eficiente. Sí, seguramente lo era, yo tampoco era usuario de esa red de prestación de servicios de salud. La gran diferencia es que aquí los servicios no se prestan. Aquí el transporte no se presta, aquí los escombros no se remueven. Hay facturas de remoción de escombros como para haber usted movido la mitad del suelo de Cali y no se movió un solo escombro. Entonces, no se trata de una integración que redunde en eficiencia, se trata de unas empresas de papel, de fachada, que hoy en día además, pues porque nada está oculto bajo el sol, hoy son otras ya hay una segunda generación de empresas de fachada que funcionan hoy en día. Las de la primera generación de empresas de fachada, eran empresas que recibían el beneficio económico sin prestar el servicio, y ahí sí hay una notable diferencia con lo que por lo menos públicamente defienden los directivos antiguos de Saludcop. Era que los servicios de lavandería se prestaban, pero aquí no, aquí el transporte no se hacía, aquí el ajiaco no se servía, y aquí hay proveedores que tienen la doble condición, que son de carne y hueso, porque prestan algunos servicios, pero que también han recibido beneficios por fuera de los servicios o más allá de los servicios que les tienen contratados. Entonces ahí hay una diferencia estructural, pero la conducta de las empresas de fachada es aberrante. Es un dinero que se va para ninguna parte a cambio de nada. Cuando el señor Andrade quiso hacer esos hallazgos, dijo, pero muéstreme el contrato. No lo hay, yo cumplo órdenes de arriba. Y usted muéstreme la orden de compra. No la hay, yo cumplo órdenes de arriba. Ese es un lugar común, eso era lo que encontraba el señor Andrade en cada escritorio al que llegaba a indagar en cumplimiento de su deber lo que estaba pasando con los recursos. Un poco de gente dijo, a mí no me vayan a meter en eso, yo cumplo órdenes. Yo supongo que usted ha acotado su investigación y todo su trabajo probatorio al periodo que va del 2009 en adelante, pero uno podría suponer que si eso se ha presentado en este último periodo, entonces debió presentarse en épocas pasadas de la misma manera. Porque uno no aprende, es decir, digo yo que el equipo ejecutivo no es nuevo. Los que están sindicados son personas que vienen hace muchos años al frente de la Caja de Compensación. Entonces uno debiera de inferir que si lo están haciendo entre el 2009, 2010 y el 2013, podría ocurrir que es porque se estaba haciendo antes. ¿Usted podría aventurar una opinión sobre eso? No me gustaría aventurarla porque digamos que mi labor es ejercer mi profesión y yo doy cuenta y razón de lo que he podido estudiar, dentro de mis capacidades también, dentro de mi conocimiento y dentro de mi hábito de estudiar los casos que manejo. De ahí para atrás, pero hay una cosa cierta, la estabilidad de los altos directivos es una constante y el señor Grimaldi lleva 29 años en la dirección, cosa que alega hoy en día en su favor, de manera que ojalá se pudiera averiguar, pero yo no tengo los elementos de juicio. ¿A usted, desde el momento en que tomó este caso, lo ha llamado alguien de la Caja de Compensación, bien para llamarlo a que concilien, a que hagan algún tipo de revisión de las cuentas, de los hechos denunciados, o para presionarlo directa o indirectamente? No, señor, no, José Alberto. Como las audiencias de la Procuraduría son audiencias públicas, he conocido a algunas de las personas que han declarado, he tenido un trato social con el defensor del señor Grimaldi allá, y he conocido a algunos de los directivos, pero no he recibido ni para bien ni para mal ningún contacto de parte de ellos. Ya. El señor Juvenal Andrade, ¿a qué está dedicado ahora mismo? A ganarse la vida como pueda, ejerciendo su profesión, prestando asesorías en lo suyo. Él es contador y tiene varios estudios de posgrado y posteriores al grado de contador que obtuvo. Presta servicios independientemente, pero es una persona que ha sufrido sí el bloqueo manifiesto de Confenalco y algunos de sus voceros y directivos en otros escenarios laborales que ha querido ocupar. De hecho,
perdió una vinculación laboral sobre la base, a todas luces, infundada, de la conducta que se le atribuye como fraude procesal ante la Fiscalía General de la Nación. Y eso estará por verse, porque cuando logremos demostrar, como estamos en plena capacidad de demostrar que ahí no hay fundamento, pues llegaremos a algunas conclusiones que tendrán consecuencias legales. Pero él ha sido bloqueado en todas partes, ejerce su profesión independientemente en la actualidad, da clases, algunas de contabilidad, otras de Excel, hace lo que una persona tiene que hacer para ganarse la vida y llevar a su casa el sustento de su familia. ¿Ha recibido algún tipo de amenaza del señor Juvenal? Refiere que ha sido visitado con alguna recurrencia en su residencia para preguntar de sus horarios y de sus hábitos de desplazamiento, de movilización. Lo puso en conocimiento de la Fiscalía. La Fiscalía tomó la decisión y se la comunicó que no era una persona que estuviera en situación de protección o situación especial que ameritara una protección, y está por las calles como cualquier ciudadano, no es objeto de ninguna protección, ni pensaría yo que allá tengamos que llegar. La pretensión de su participación en el proceso es reclamar los derechos laborales del señor Juvenal, a los que él tiene obviamente derecho, valga la redundancia, únicamente, o además de la reivindicación de los derechos laborales de él, también presionar porque se descubra la verdad en todas las demás irregularidades? Yo he hecho un compromiso con Juvenal de acompañarlo en todos los frentes en donde haga falta la presencia de una asesoría jurídica, en lo laboral, en lo penal, en donde haya que ir, allá estaré yo, mientras él tenga esa voluntad de confiar en mi capacidad profesional, allá lo estaré acompañando, porque como lo dijimos en un principio, a mí esta situación me duele y me indigna como colombiano, como abogado, como empresario que aporta al subsidio familiar en mi ciudad, y esto tiene que llegar hasta las consecuencias que tenga que llegar. ¿Conoce usted a alguien del Consejo Directivo de Confenalco, o lo ha llamado a alguien del Consejo Directivo de Confenalco? Porque uno se pregunta, bueno, pero ante semejante situación, mejor dicho, es que el ruido que ha hecho esto es muy grande. Ese solo hecho daría para que en cualquier empresa, si al gerente lo terminan sindicando de algo, pues como que la junta o los dueños de la empresa lo llamen a decirle, es mejor que se vaya y dejemos a otra persona porque usted ya se nos está volviendo muy incómodo. Pero aquí no ha pasado nada. ¿Usted sabe algo de las instancias superiores de Confenalco? No tengo el gusto de conocer a ninguno de los dignatarios de Confenalco, y usted entenderá que seguramente yo no sea una persona de grato recibo allá. No conozco a nadie, ni nadie me ha contactado. No sé cómo está integrado a hoy ese consejo directivo. Bueno, entonces dejemos aparcado el tema procesal al que usted está haciéndole seguimiento, y ahora le pregunto al ciudadano colombiano, ya no solo al abogado sino al ciudadano. ¿Cuáles son los mensajes nefastos que usted encuentra para la cultura empresarial y para la cultura social y educativa? O sea, el ejemplo que se le está dando a las nuevas generaciones con este tipo de casos como el que hoy tenemos entre manos. Pues es muy nocivo el mensaje que se está transmitiendo. Yo creo que sería de elemental justicia, y es de elemental justicia, decir algo. El sistema del subsidio familiar ha llevado beneficios a muchas familias, y hay cajas, y la mayoría, y las que he logrado conocer en su actividad, son un vector de beneficios, de salud, de cultura, de créditos, de educación. Recientemente se les permite intermediar o ocupar un espacio protagónico en la financiación de vivienda de interés social. Son vehículos de bienestar. A los empresarios les cuesta trabajo. Todos sabemos lo difícil que es cumplir cabalmente con todas las cargas propias de la generación de empleo. Es un debate histórico que se ha dado en Colombia, y ha sucedido que el empresariado ha aceptado esa carga con agrado, y me parece que no hay derecho a que los aportes que se hacen en cumplimiento de la ley se vayan en bonos, se vayan en las actividades y emprendimientos que han decidido hacer estos señores. Pero no se puede generalizar.
por ningún motivo. Vaya usted vea los ejemplos de bienestar social de una caja como Cafam. ¿A cuántas personas le ha cambiado la vida? ¿A cuántas personas les ha enseñado a hacer un viaje? A tener una recreación, a acceder a cultura, el caso del Colsubsidio. Ustedes tienen derecho a ir a un concierto, ustedes pueden oír música clásica. Por el hecho de que sea un salario mínimo el que usted devengue, su núcleo familiar tiene derecho. Y así ha sido. Y está la historia de la manera como se ha ejecutado los recursos del subsidio familiar, y es un testimonio que creo que nadie lo puede desconocer, de manera que a mí sí me indigna y me parece un mensaje nocivo. Y esto es el comportamiento de una mafia. Vaya, busque usted en el diccionario qué es una mafia. Es un grupo de personas que se dedica a obtener beneficios para sí mismo. Eso es lo que pasa. ¿Y qué reflexión hace usted con respecto a la composición de los consejos directivos de las cajas? ¿Por qué lo oigo? Porque es que en las cajas de compensación quienes están son representantes de los patronos, o sea, de los empleadores, y representantes de los trabajadores. Quiero decir, aquí habría una alta cuota de responsabilidad de unos y otros, porque ellos son los que nombran al director, ellos son los que supervisan al director y a su equipo ejecutivo. Y yo me pregunto, los sindicatos que reclaman tanto por la justicia social, por la inclusión social, ¿dónde estaban cuando han permitido que este tipo de aberraciones ocurran? O es un grave pecado de omisión, o se subieron al carrusel. Es una composición muy heterogénea la de los consejos directivos de estos entes. Pero, ¿cómo sería de ingrato recordar esas frases terribles que todavía nos asaltan a los colombianos de aquí a que hubiera sucedido algo a espaldas de alguien? Yo lo dudo mucho. Ahí hay un pecado grave de omisión de los que están sentados ahí, para mí. Pero pues como le digo, no tengo el gusto de conocer a ninguno de esos dignatarios. Vista desde Bogotá, usted que es bogotano, que actúa allá, que ese es su centro de negocios y de actividad, ¿cómo se percibe la realidad del Valle del Cauca, la realidad de nuestro departamento? Nosotros fuimos un departamento que durante muchos años tuvimos dirigentes muy prestigiosos, y durante muchos años hemos tenido muchos problemas, como aquel que usted está haciendo referencia, cuando en el famoso proceso 8000 mucha de la dirigencia vallecaucana terminó enlodada en este proceso. Y hay voces que desde el Valle plantean que estamos saliendo a flote, que hay una nueva camada de dirigentes, pero hay otras voces que dicen que aún no es tan cierto, que seguimos en manos de los mismos, arropados de otra manera. ¿Usted cómo lo ve desde la capital? Desde luego que al Valle se le ve con mucho interés, con mucho respeto en Bogotá, y es más bien generalizada la convicción de que aquí sí están ocurriendo cosas buenas, de que hay unos cambios significativos, y uno ve la actividad del empresariado del Valle como siempre, con respeto, con admiración. No conozco los detalles ni de la política ni de los desarrollos inmediatos que esté teniendo el gobierno del departamento, pero al Valle se le mira con cariño, con respeto y con esperanza, porque tuvo que vivir épocas muy complicadas, y ahí nacionalmente trascienden algunas diferencias que se viven y se ventilan acá, pero es más y mucho más lo bueno que lo malo que oímos y comentamos en Bogotá, en los círculos a los que yo accedo. Pues no soy industrial, no soy empresario, pero se les mira con mucho cariño y mucho respeto. Si algún televidente o internauta que está viendo esta entrevista quiere contactarlo a usted, ¿a qué correo electrónico, a qué dirección, a qué teléfono puede comunicarlo? Bueno, yo no soy mucho de esa tendencia. jriveros@riverosabogados.com. jriveros riverosabogados.com. Allá estoy yo. Abogados.com. Allá al frente de esa pantalla estaré yo. Esas son mis coordenadas, José Alberto. Perfecto. Bueno, le agradecemos al doctor Juan Pablo Riveros que nos haya regalado esta entrevista, y queremos cerrar con dos reflexiones. La primera,
Este programa es un programa de interés ciudadano, donde nosotros estamos poniendo sobre la mesa un tema muy espinoso que seguramente levanta muchas rabias y muchas ampollas, pero es nuestro deber periodístico. No podemos declararnos periodistas si no estamos dispuestos a hablar de cosas que a los poderosos no les interesa que se hablen y que el ciudadano corriente, el ciudadano de a pie, no conozca. En segundo lugar, no somos ni jueces ni fiscales de nadie y no nos interesa asumir esa posición. Pero lo que sí creemos es que somos la lámpara de Diógenes buscando en un mar de oscuridad verdades que no se quieren revelar. Y este es el deber de un periodismo independiente y de un periodismo ciudadano. Que quienes aparezcan sindicados tengan el debido proceso y que tengan el derecho a que a ellos se los escuche y se los vence en juicio. Esa es nuestra posición. Pero nosotros como ciudadanos y ustedes como ciudadanos, quienes nos están oyendo y viendo, tienen el derecho de conocer qué es lo que está pasando en los centros de poder regionales. Porque es que una caja de compensación, al fin y al cabo, no es estrictamente una empresa privada. No es el capital de un señor o de una familia. Es el capital irrigado por muchos pesitos de muchas personas y de muchas empresas que, como lo acaba de decir el doctor Riveros, con mucho, pero mucho esfuerzo, terminan cotizando mes a mes dineros que podrían dedicarse a otras cosas en sus faenas diarias. Y si esos dineros termina demostrándose que han sido utilizados para ir al peculio, al lucro personal de altos ejecutivos de una caja de compensación emblemática como Confenalco Valle, nos parece que es inaceptable, impresentable e indefendible. Y esto hay que denunciarlo con nombre propio. Y esa es la posición del Canal 2, el canal de nuestra gente, y es la posición de este programa y de este periodista. Y además, queremos decirlo con mucho respeto y con mucha consideración por las otras instituciones emblemáticas que tenemos en el Valle del Cauca y que, por ser emblemáticas, terminan siendo nuestro rostro ante la comunidad nacional e internacional. Queremos esperar que en instituciones tan queridas por el Valle del Cauca como las otras cajas de compensación, Confandi, como la cooperativa Comeva, como la Cámara de Comercio de Cali, como del Centro de Eventos Valle Pacífico y otras tantas instituciones, estas entre las más representativas, haya pulcritud, haya decencia, haya propósitos proactivos, estratégicos de región en sus altos dirigentes, porque el Valle del Cauca no resiste más afrentas y porque usted y yo tenemos la obligación de hacer valer nuestro papel de ciudadanos activos. De esta es la única manera que el Valle del Cauca puede salir del ostracismo al que hemos terminado quedándonos sometidos en los últimos años por falta de claridad en la dirigencia vallecaucana. Buenas tardes.